que sí me gustaría que presten atención, ¿ya? Porque sí es importante, ¿ya? Esto de todas maneras, este tema les va a servir de aquí a toda su carrera, porque todo lo que es oncológico estamos viendo que día a día crecen más los pacientes, incluso en el joven, que antes, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Entonces estamos ahora dentro de una etapa que es la semana de prevención del cáncer, el INEM, eso pasó la semana que ha pasado, y también de lo que es la concientización de lo que es cáncer de mama. Es más, en los últimos años hemos visto que la incidencia de cáncer en general ha aumentado, sobre todo en pacientes jóvenes como ustedes, pacientes de 21 años, mujeres con cáncer de mama. Y estamos viendo que también se vuelven más agresivos, porque mientras más joven el paciente, más agresiva la neoplasia. ¿Ya? Entonces sí es importante como médicos, futuros médicos, como pacientes también, porque a nadie nos libra algún día padecer alguna enfermedad. Esperemos que no, nadie quisiera, ¿no? Pero nadie está libre tampoco, ¿no? Entonces es bueno que este tipo de clases de enfermedades tan complejas y graves, sí presten atención y lo guarden, ¿no? Dentro de su memoria y se acuerdan de acá hasta muchos años como han aprendido sobre este tema. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es la definición y la diferenciación de lo que son neoplasias benignas y las malignas, porque a veces uno piensa en neoplasia solamente cáncer. Y neoplasias no solamente cáncer, también son tumores benignos, ¿no? Lo que es un tumor benigno. De ahí vamos a ver un poco la diferencia según las nomenclaturas cómo podemos diferenciar. Vamos cerrando. ¿Me puedes ayudar a cerrar? Que es lo que no se ve bien. De ahí vamos a ver las características de las neoplasias en la mastocopía, la macroscopía. Vamos a hablar sobre estos temas también. Y bueno, la definición, como ya les vine diciendo, ¿no? No solamente neoplasia es cáncer, ¿no? Sino que eso significa neo, nuevo, plasia, crecimiento, nuevo crecimiento o nueva conexión de células, nuevo tejido. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien de eso para que tampoco tengan un concepto, ¿no? Ahora, neoplasia no necesariamente es tumor, porque no sé si ya están llevando semiología, pero cuando llevan semiología o de función eléctrica, les van a decir, ¿no? ¿Qué cosas son tumores? Tumores son características de inflamación, tumor, calor, entonces no necesariamente el tumor es igual a neoplasia, pero sí se le ha dado ese nombre, ¿no? En oncología viene la palabra que es tumor, pero por eso es el estudio de su neoplasia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos un poquito, visto en tu seminario, un poco de homogénesis, porque han llevado el seminario, van a llevar el seminario, ¿no? Y nosotros tenemos nuestras células normales, ¿no? Tenemos células ya maduras, o esperamos en las células maduras. Obviamente que niños todavía pueden tener algunas células maduras, y por eso es que también niños, jóvenes, que sus células todavía no han madurado por completo, los tumores pueden ser, o el cáncer puede ser más agresivo, porque no tiene una diferenciación completa. En cáncer de mama también, por ejemplo, ¿no? Recién una médula mamaria
se termina de diferenciar cuando no hay la carga. Previamente a eso no hay una diferenciación completa. Por eso dicen que gestar y dar a luz y dar de lactar es un efecto protector, así se llama, ¿no? Porque hace la maduración completa. Pero tampoco es como que a una persona, eso conviene cuando son jóvenes, cuando son más jóvenes. Pero cuando ya pasaron los 30, ya se efecto protector no es igual. Porque si es que igual es un cáncer, ya existe la infección. Entonces, eso también. Entonces, tenemos nuestras células normales, células diferenciadas, pero puede haber algunas cosas que, ¿se acuerdan en la clase anterior? Vimos las adaptaciones celulares, ¿no? Entonces, ¿qué les había dicho en esa clase? Que nuestras células constantemente están expuestos a noxas, expuestos a algo, ¿no? Que puede hacer que necesita una adaptación. Y cuando esa adaptación supera su límite, tiene una muerte celular. En este caso, no lleva a la muerte celular porque hay un error en ese mecanismo de muerte celular. Entonces, ya los mecanismos que inducen apoptosis por alteración del ADN no se producen. Entonces, esa célula ya no se muere, pero se queda toda amorfa, se queda toda alterada, ¿no? Y se empieza a reproducir. Entonces, ahí viene lo que son las neoplasias, ¿no? Entonces, como acá está poniendo el esquema, ¿no? La célula normal que tiene toda esta exposición a químicos, a virus, a radiación, va a tener ese daño, ¿no? El daño en el ADN, esta célula normalmente nuestro sistema inmune las reconoce y las inducen a apoptosis, ¿no? Pero cuando hay un fallo a nivel de estos mecanismos, ya sea por fallos genéticos, ¿no? Tenemos los genes que son inductores a apoptosis, pero cuando hay alteración a nivel molecular de estos genes, puede fallar la apoptosis. De ahí tenemos, acuérdense que se pueden activar los oncogenes también. Tenemos los protooncogenes, ¿no? Que se activan y vuelven oncogenes, y también tenemos algunos antioncogenes, pero esos también se pueden inactivar. Entonces es como que todo sucede como que un mecanismo que como si fuera una fábrica, ¿no? Que todo tiene un proceso, ¿no? Entonces es como que todo se llega a encadenar para que se produzca el cáncer. No es como que una sola cosa falla y ya falló todo, no. Hay varios mecanismos que tratan de parar ese cáncer, ¿no? Parar esa célula alterada. Pero cuando el cáncer es porque falla, todos los mecanismos reguladores, se llaman mecanismos reguladores, fallan. Y al final eso hace que esa célula cancerígena se llega a reproducir, ¿no? Y ahí empieza todo lo que es la expansión clonal, se llama, ¿ya? Y empieza a crecer ya el tumor, y es un tumor maligno, ¿no? Entonces, todo ese trastorno puede ser un trastorno adquirido, por ejemplo, trastorno genético, ¿no? Alteración molecular, puede ser algo adquirido, o puede ser algo genético, ¿no? Algo que ha sido heredado. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esos tumores tienen dos componentes, ¿no? Que es las células tumorales, las células cancerígenas y el estroma. ¿Ya? El estroma tumoral
¿ya? Ese tejido conjuntivo son los vasos que van a nutrir ese tumor, y eso se llama también nicho tumoral, ¿no? Porque es donde están el tumor creciendo, ¿no? Con su nicho, ahí crecen, se desarrollan, y a veces es muy importante eso, ¿no? Por ejemplo, ahí también vamos a ver que intervienen lo que es las células del sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo acuérdense que nuestro sistema inmune es como si fueran los vigilantes, ¿no? Los vigilantes, la seguridad, ¿no? Que le mandan, que piden hablar para que ingrese su identificación, ¿cierto? A ver si están bien. Células. Entonces, las células tumorales son como que si fueran extranjeros, ¿no? O personas extrañas que no deberían estar ahí. Entonces, normalmente nuestro sistema inmune las reconoce y las elimina, ¿no? A veces como pasa ¿no? Pero cuando hay una falla, o también cuando esos tumores simulan una célula normal, ¿no? Estos vigilantes les pueden hacer pasar, como que cuando tienen una identificación falsa, ¿no? Como los fake IDs, ¿no? Agarran y pasan porque tienen esa identificación que ven. Entonces, por ejemplo, tenemos el PDL1, ¿no? Vamos a estar el PDL1, y esos, por ejemplo, con una interacción ahí está el sistema inmune, pero no lo reconoce como alguien extraño que lo deja ahí. Entonces, en vez de ayudar a detener el tumor, los deja existir. Entonces, todo eso ahora ayuda para lo que es el tratamiento. Atacando no a las células neoplásicas, sino atacando el nicho tumoral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, primero tratas de detener el crecimiento de las células tumorales, ¿no? Tratas de matar a estas células tumorales. Pero si no funciona esto, vas a la segunda, que es matar lo que le da el nutriente, o lo que le permite crecer. Entonces, por eso es importante todo lo que es el componente del tumor, no solamente el parénquima tumoral o las células neoplásicas. Entonces vamos a ver una clasificación de los tumores y su comportamiento biológico, o sea, cómo se ven paso a paso. ¿Cómo se ven? Se va a basar principalmente en el componente parenquimatoso, o sea, su parte microscópica, ¿no? O sea, por ejemplo, la consistencia. Vamos a ver que si, por ejemplo, el tejido conectivo es escaso o ese tejido parenquimatoso es escaso, la neoplasia es blanda y carnosa porque tiene más células tumorales, ¿no? Las células tumorales son así todas, no tienen una vesícula sólida. Pero si el estroma es más abundante, el colágeno, las fibras de colágeno son más duras, las fibras de colágeno son más duras, vamos a ver que ese tumor va a tener esa consistencia. Incluso hay tumores que son bien, parecen piedra. Entonces, eso también. Y esto no solamente hablando de lo que es malignos, ¿no? Sino también de benignos. Los tumores benignos vamos a ver también cuando hay el componente estromal es más abundante, vamos a ver que son malignos. Entonces vamos a ahorita dividir cómo se llaman las neoplasias, ya sea por qué tipo de componente están formados, ¿no? Por eso, ¿qué células están formando ese tumor? Entonces nosotros tenemos el componente epitelial, ¿no? Mesenquimal,
las células de la sangre y los mixtos. Entonces, en el epitelio, ¿cuántos ejemplos tenemos? El epitelio escamoso. ¿El epitelio escamoso de dónde es? ¿Dónde encontramos el epitelio escamoso? En el esófago, en la piel, ¿no? ¿Dónde más? Hasta en el ojo, pero la parte del paso, adentro, ¿no? Tenemos también la vagina, el cervix, ¿no? Tejido escamoso, urotelio. El mismo urotelio que está diciendo de dónde es. ¿De dónde es el urotelio? ¿Ah? De la vejiga, ¿no? Vejiga. El urotelio, ¿no? El epitelio respiratorio. ¿Quién se acuerda cómo es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, ciliado, celulosidado. Las glándulas gástricas, tenemos el epitelio, los ductos de la glándula mamaria. Tenemos también el componente mesenquimal, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo sobre el estómago. Entonces, todo lo que es fibroblastos, ¿no? Cartílago, adipocitos, músculo, hueso, vasos sanguíneos, es un mesenquimal, ¿no? Y tenemos células de sangre que también todas hacen neoplasia, ¿no? Tenemos los linfocitos, linfomas, tenemos células plasmáticas, también plasmocitomas o mieloma múltiple, linfoblastos, ¿no? Leucemias, etc. Tenemos otros leucemias también. Y tenemos los tumores mixtos que combinan el epitelio y el mesenquio. Entonces, en primer lugar, en lo que son nomenclaturas, tenemos que ver cómo terminan los fijos, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, oma, la mayoría de veces, no todas, la mayoría de veces habla sobre tumores benignos. ¿Ya? Entonces, tanto en tumores mesenquimales y epiteliales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mesenquimales vamos a ver que cuando vienen de los fibroblastos son fibromas, de cartílago fibromas, de adipocitos lipomas, de músculo miomas, de músculo liso leiomiomas, de músculo estriado rhabdomiomas. En epiteliales vamos a ver, según su apariencia microscópica o macroscópica o célula de origen, cómo se va a llamar. Si es, por ejemplo, de glándulas, es un adenoma. Y eso acuérdense, pero con ese adenoma es glándula, adenoma, glándula. ¿Ya? Adeno es glándula. Si las neoplasias producen proyecciones o dedos o papilomas, ¿no? Y se forman masas quísticas, son cistodenomas. Cistoadenomas. ¿Ya? Si es que son proyecciones papilares, pero dentro de los quistes son cistodenomas papilares, ¿no? Como por ejemplo, este es un quiste, ¿no? Y si hubiera acá un papiloma, sería un cistodenoma papilar. Y si es una proyección visible sobre la mucosa, sobre la luz, son pólipos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen pólipos en el colon y identifican un pólipo, ¿no? Son proyecciones como bolitas que ustedes han tenido de la mucosa del colon. Entonces aquí hay un cuadrito para que vayan viendo. Esto ya les había hablado un poquito de lo que habíamos.
dicho, ¿no? Por ejemplo, si es que viene del tejido transicional, es un papiloma de células transicionales. Lo transicional es el endotelido, ¿ya? Así se le llama. ¿Ya? Y, por ejemplo, si están dentro de un órgano, ¿no? Por ejemplo, en la tiroides, ¿no? Adenoma tiroideo, adenoma renal, adenoma hepático. ¿Por qué no? Porque son rarísimos, pero así se llama. Y de tejido conectivo, yo les he hecho la mayoría, ¿no? En huesos osteoma, en cartílago condroma, ¿no? Así que les hemos dicho, y de vasos sanguíneos son hemangiomas, que también ya hemos visto, generalmente en niños. Bien, entonces las características de las neoplasias benignas, macroscópicas, y su estudio clínico, uno va a depender de la localización y del tamaño, ¿ya? La localización siempre va a estar en el lugar de origen, o sea, ¿qué quiere decir? Que no va a dar metástasis, siempre se va a quedar en su lugar de origen. Son encapsulados, ¿ya? O sea, que quiere decir que tiene una cápsula fibrosa alrededor. Son bien circunscritos, o sea que tú puedes, incluso con un lápiz, puedes delimitar hasta dónde está el tumor. Se puede hacer extirpación quirúrgica, ahí sí dependiendo del lugar y dependiendo del tamaño también. ¿Ya? Generalmente son de buen pronóstico y, bueno, como les menciono, puede haber lugares que no se pueden, como el cerebro, ¿no? Porque ahí sí a veces es mejor dejar el tumor, o si les van a sacar el tumor, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, los meningiomas, ¿no? Sí se los llegan a sacar, pero hay algunos que están en localizaciones un poco peligrosas, es más complicado sacarlos, ¿no? Ahora, diferencias con los tumores malignos. Los tumores malignos, bueno, que viene de la palabra, o lo que nosotros somos cáncer, ¿no? Es de cangrejo. ¿Por qué se le llama así, no? Por las patitas de cangrejo, ¿viste cómo se agarra el cangrejo sin sus patas? El tumor, los tumores malignos son así, ¿no? Se meten, incluso sus garras ahí están, y se expanden así, ¿no? Como si fueran un cangrejo. ¿Por qué se llama así? A diferencia del tumor benigno, estas sí pueden invadir y destruir estructuras adyacentes, otros órganos. Por ejemplo, un cáncer de estómago avanzado puede ir hasta hígado, puede agarrar al duodeno, ¿no? Hasta páncreas, vaso, dependiendo de la localización. Se puede extender hasta esos órganos, no como metástasis, sino que crece tanto que invade los otros órganos, ¿ya? Tienen bordes irregulares y mal definidos. Acá, por ejemplo, no podemos delimitar exactamente hasta dónde está el tumor, ¿no? A veces tienes que cortar, incluso si te operan y sacan el tumor, a veces puede incluso quedar partes microscópicas que están invadiendo. Y tú no sabes hasta que ya el patólogo te dice bordes comprometidos. De ahí tenemos que se van a otros sitios a distancia, que son eso ya es la metástasis, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Y no todos son mortales, porque podemos encontrar un diagnóstico temprano, podemos llevar a casa un diagnóstico temprano con extirpación quirúrgica, y hay tumores que son de buen pronóstico, tumores malignos que no son de buen pronóstico. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que solamente es en la cara, en los viejitos, muy rara vez se extiende, a menos que se haya un descuido, tampoco la metástasis. Entonces se sacan bordes libres y ya se cubre el paciente, ¿no? De ahí el carcinoma vascular de tiroides generalmente también tiene buen pronóstico, ¿no?
es que diagnosticado a tiempo, si es que no esté invadiendo los ganglios, obviamente. Con diagnóstico temprano, si se puede solucionar, se puede. Obviamente, si ya está invadiendo ganglios, es un poquito más difícil. Otros tumores, si ya son más complicados. Hay otros que no califican con metástasis, por ejemplo, las leucemias, porque ya están en toda la sangre, ¿no? O sea, ya está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no se puede decir que es metástasis, ¿no? Pero ya está en todo el cuerpo. Entonces, la diferencia con los tumores benignos es que acá sí los nombres, ¿no? Los sufijos sí cambian. Por ejemplo, en tumores epiteliales va a colocarse carcinoma y en tumores mesenquimales sarcoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son en todo lo que es epitelio, ¿no? Cuando son células neoplásicas malignas de epitelio escamoso, es carcinoma pneumoide o carcinoma escamoso, va a depender de qué momento adaptar el pneumoide, en qué momento viene escamoso. Pneumoide es con el cáncer de piel, ¿ya? Y escamoso con los mucosas, ¿ya? Entonces, para que se ubique. Y si me confundo con el examen, ya después, bueno, acá por ejemplo me pierdo porque marcan, ¿no? En el examen de teoría. En el examen de práctica ya depende su doctor, como le califica, ¿no? Pero las células de epitelio escamoso se originan las dos se originan del epitelio escamoso. Solamente varía por la localización. Las células neoplásicas malignas que se originan en glándulas, ¿no? ¿Qué les había dicho? Adeno en glándulas, ¿no? Entonces sería adenocarcinoma. Entonces todos los que tienen patrón glandular, patrón glandular, patrón glandular, puede llevar carcinoma. Entonces, este tumor de acá ¿qué sería eso? Es esa de la foto. No te escucho. ¿Qué dijiste? La carcinoma epidermoide, muy bien, carcinoma epidermoide, ¿no? Porque está bien. Y el mesénquima va a depender de la célula de origen. Si viene de los fibroblastos, va a ser un fibrosarcoma, de cartílago, cortosarcoma, de lipocitos, liposarcoma. Eso sí, va a depender totalmente de la célula. Doctor, ¿qué pasa si es que yo no sé qué célula porque está totalmente diferenciada, no se sabe? Se describe así, nosotros sí pueden haber tumores que no se sabe porque son tan feas las células, ¿no? Y por ejemplo son retroperitoneales los tumores, se sacan, hacen una biopsia retroperitoneal, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y las células son tan así amorfas, no sabes qué puede ser. ¿Cómo le ponen? Pues tumor maligno de células secuenciadas, y le mandas a hacer inmunohistoquímica para determinar el origen de esas neoplasias, ¿ya? Entonces, esas células lo más probable es que sea un sarcoma, ¿no? Y generalmente de la vaina nerviosa. Generalmente los retroperitoneales tienen eso, y peor si son indiferenciadas, pero igual, de todas maneras, pueden ser otra cosa y se tienen que mandar. Pero generalmente son esos tipos de cosas. Si hay tumores que vienen y no sabes qué cosa es, tienes que hacer una para identificarlo. Entonces, tal vez, ¿por qué tienes que saber por lo menos si es un sarcoma o si es un carcinoma? ¿No? Bien, entonces acá nosotros podríamos
con los nombres, las diferencias, acuérdense, carcinoma y adenocarcinoma, ya, sin glándula cadera, adenocarcinoma. Y si es positivo va a depender mucho del origen de la célula, ¿ya? Ya, luego vamos a ver un poquito las excepciones de los nombres, porque yo les había dicho que OMA es tumor benigno, ¿no? También es tumor benigno. Pero, por ejemplo, si es un linfoma no es benigno para nada. Entonces, un linfoma siempre es un tumor maligno, ¿no? Siempre es cáncer. Melanoma también. No hay melanoma benigno, no existe, ¿ya? Melanomas malignos son de los melanocitos y son generalmente tumores, todos estos tumores que tienen este nombre como OMA y son tumores agresivos. Ya, o sea, el linfoma, bueno, dependiendo del tipo de linfoma puede ser súper agresivo. Y bueno, y el que sí no tiene nada que ver con ningún nombre OMA, ni carcinoma, ni nada, es las leucemias. Las leucemias también son agresivas. Melanoma más agresivo, el glioblastoma, dependiendo del grado, pero por ejemplo el glioblastoma multiforme es súper agresivo. Seminoma, mesotelioma también, se le llama mesotelioma maligno, pero no existe mesotelioma maligno, es benigno, ¿no? Entonces, acá también, ¿no? Y mieloma múltiple, mieloma, no te quiero decir la plasmática. Entonces son tumores bien agresivos. Justamente estos que no tienen ese de carcinoma o adenocarcinoma son bien agresivos. Y tenemos los tumores mixtos, ya que vamos a ver que igual se generan de más de una línea de diferenciación, el epitelio, mesénquima, y pero que vienen de una sola capa germinal, mesodermo, endodermo, ectodermo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un adenoma pleomorfo que hay glándula, ¿no? Y tenemos también un estroma, que incluso parece cartílago, ¿no? O hasta hueso cerebral. Entonces tenemos esto, tenemos también fibroadenomas, que son los tumores del mama, ¿no? Que tienen también un componente tanto glandular como de adeno y fibroma, ¿no? Y tenemos un caso especial que es el teratoma, que es un tumor que vamos a ver que tiene más de una línea germinal. Y tenemos, bueno, ahora ya se me quitó ese término, pero antes se le decía teratoma maduro inmaduro, ¿no? Dependiendo si es que tenía, si todas las células eran diferenciadas, o sea, había células diferenciadas. No había ese nombre de la, pero bueno, ya para yo eso ya lo decía. Entonces, para que más o menos se ubique. Y vienen de las células germinativas exponenciales, que se generan en ovario y en testículos, obviamente, porque ahí se genera toda la vida, ¿no? Y vamos a ver tejido tipo endodermo. ¿Qué vamos a ver de endodermo? Vamos a ver aparato digestivo, respiratorio, tejido tiroideo, por ahí las láminas. ¿Usted cree que es? Vemos digestivo, no, respiratorio, mesodermo, tejido muscular, adiposo, ectodermo, acá epidermis. Generalmente siempre lo que vamos a ver es epidermis y algunas glándulas anexas al corpóreo. Tejido cerebral, sí, acá hay que tener cuidado con eso. Y cuando abrimos el tejido por el quiste, porque es un quiste, teratoma es un quiste, lo abrimos, vamos a ver qué contenidos son pelos, dientes, moco así, moco, de cuando moco, literal, ¿ya? Entonces, ahí más o menos estamos viendo lo que hay. En el ovario, bueno,
El ovario generalmente abrir un quiste y encontrar pelo ya es. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la diferenciación. Por ahí les estaba como que adelantando un poquito. La diferenciación ya, se refiere a que esta célula tumoral, esta célula que ya sabemos que es cancerígena, que tanto se parece a la célula normal. Mientras más se parezca, está mejor diferenciado. Y mientras menos se parezca, como les había mencionado, ese tumor peritoneal, que no sabes qué cosa es, porque es totalmente diferenciado. Entonces, mientras menos se parezca a una célula madura, es indiferenciado, ¿no? O pobremente indiferenciado. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es anaplasia, que sería indiferenciado, ¿no? O incluso podemos ver células muy ustedes han visto un mesotelioma, creo, ¿no? En práctica. No, van a ver en patología especial. Bueno, el próximo año por medio de patología especial, esperemos, sobre todo. Ahí van a ver las células, de eso van a acordar cuando les digo que como es anaplasia. Entonces van a ver estas células monstruosas, así, totalmente aberrantes, que una cosa que es esto, van a decir. Porque tú tienes tu celulita bonita, así, con su citoplasma, su núcleo bonito, ¿no? Y de ahí ven una cosa así toda horrible, espantosa, que parece una pintura abstracta, ¿no? Y dicen, ¿qué es esto? Entonces, eso es anaplasia, ¿no? Totalmente diferenciada. O la otra, que lo vamos a ver cuando miremos enfermedades pediátricas, cuando son muy inmaduras. Cuando las células son muy inmaduras, son blásticas y no tienen diferenciación. Entonces pueden ser de esas dos, ¿no? Pueden ser o tan aberrantes, tan extrañas, tan así horribles, dicen qué cosa es esto, o pueden ser tan inmaduras que son tan células que son puro núcleo, una bolita, ¿no? Y eso es ahora que te eso, porque no sabes de dónde viene. Generalmente por la localización la puedes decir, ya. Si viene del cerebro, ya. Si viene del ojo, ya. Si viene de acá, ya. Entonces, ahí ya más o menos puedes ubicar, ¿no? Pero tenemos esos dos tipos de indiferenciados, ¿no? Los anaplásicos, que les digo que se trata bastante. Y bueno, tenemos las benignas. Las neoplasias benignas son bien diferenciadas, porque no son tumores benignos. La diferenciación se debe parecer bastante a las células normales. Y las malignas, obviamente, pueden llegar a ser pobremente diferenciadas o desdiferenciadas totalmente, como que también pueden tener buena diferenciación. Ya, entonces este cuadrito va a ser muy importante para su examen, porque les va a ayudar a diferenciar cómo se ve un tumor benigno y un maligno, las características de un tumor benigno y maligno. Obviamente el tumor benigno va a estar bien diferenciado, bien circunscrito, los límites están bien marcados, no son metástasis, el índice de crecimiento generalmente es bajo. Pueden crecer, sí pueden crecer, especialmente los tumores benignos que están relacionados con son hormonodependientes, ¿no? Los miomas, por ejemplo, pueden crecer por el estímulo hormonal, ¿ya? Entonces sí hay tumores que por estímulo van a crecer. Eso lo vimos en la primera clase que vi, ¿no? Cuando un tejido crece por hormonas. Entonces, pueden crecer, pero generalmente son pequeños, generalmente, ¿no? Por eso que dice usualmente. Cambios secundarios que producen algún otro síntoma hormonal, más que nada. El tumor
malignos generalmente no, pero cuando son glándulas que crecen pueden producir más hormonas y pueden hacer. ¿Ya? Bueno. Y el tejido adyacente, como el tumor crece, aplasta el otro, ¿no? Lo aplasta. No lo invade, sino que lo empuja, lo aplasta, ¿no? Entonces el tejido del costado todo está radical. En cambio, el tumor maligno sí vamos a ver que no está, el borde no está bien definido, invade el tejido, da metástasis, crecimiento rápido. Generalmente también hay tumores que no crecen tan rápido. Por ejemplo, los linfomas foliculares tienen un crecimiento lento. Ah, ya, pues es que prestar atención. Entonces los linfomas foliculares tienen un crecimiento lento, a pesar que son linfomas, ¿no? Entonces, bueno, linfomas hay de muchos tipos, ¿no? El más suave es el folicular. Entonces va a depender mucho de eso, ¿ya? También pueden ocurrir cambios secundarios, que son los secundarismos, ¿no? A veces incluso se produce más una particularidad, ¿no? Y pueden producir muchos cambios aparte. Ya. Entonces, de acuerdo a los patrones histológicos, sobre la macroscopía, la microscopía, vemos los patrones. Generalmente el benigno va a ser similar al tejido normal. En cambio, en el maligno va a haber alteración de la arquitectura. O sea, va a ser como sea. Pero ya voy a pasar a la aula virtual, no tengo que tomar fotos. Voy a pasar a la aula virtual, no se preocupen, las que no tienen, porque yo creo que hay varias que ya tienen la. El pleomorfismo en el tumor benigno, como les decía, generalmente es parecido o casi similar a las células normales, así que no va a haber, ¿no? En cambio, el tumor maligno sí. El pleomorfismo, ¿qué quiere decir? ¿Morfismo qué es? Forma. Pleo, que cambia, ¿no? Entonces los cambios de forma, ¿no? Ya, de ahí la polaridad. Nosotros, esto sobre todo en lo que son glándulas, todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Todas las células normales de nuestro cuerpo están ordenaditas, incluso hasta dónde está el núcleo, hasta el núcleo tiene su sitio, ¿ya? El núcleo tiene su sitio, entonces no se debe mover a su sitio, todos tienen su sitio, ¿ya? Y sobre todo, esto del que es la polaridad basal, es en glándulas. Las glándulas, la polaridad, o dónde está su núcleo, está pegada a la membrana basal. Por eso se le llama polaridad basal. Está abajo, pegada a la membrana basal. Ahí es su lugar, ese es el lugar del núcleo, ¿ya? Pero cuando viene el tumor maligno y hace lo que quiere, está en total caos, anarquía total, entonces el núcleo está por cualquier lado. Y se pierde esa polaridad basal, ¿ya? En cambio, el tumor benigno sí se va a conservar. El pleomorfismo, como ya habíamos hablado, es alteración de formas, ¿ya? La alteración o la relación núcleo-citoplasma, esto es muy evidente, por ejemplo, células escamosas. Esto es bien evidente en todas las células, ¿ya? Pero es bien evidente en células escamosas. ¿Por qué? Porque las células escamosas maduras, ¿ya? Tienen un amplio citoplasma y un núcleo chiquito.
¿Ya? Entonces, cuando hay una alteración, el núcleo crece, la masa reduce. Entonces, es bien evidente. ¿Ya? Y las otras también se ven, pero es así como que esto es una alteración de un citoplasma, son las células famosas. ¿Ya? Anisonucleosis. Anisonucleosis es también los diferentes tamaños. Anisonucleosis es tamaño de los núcleos. ¿Ya? Pleomorfismo es forma y aniso es tamaño. Cuando nosotros decimos anisocitosis es diferente tamaño de células. ¿Ya? Hipercromasia. Hiper mucho, ¿no? Cromasia color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a ver más oscuras las células, pero en este caso los núcleos. ¿Ya? Hipercromasia nuclear. ¿Ves? Los núcleos, la cromatina, como hay múltiples divisiones dentro del mismo núcleo de la cromatina, ya vamos a ver que se vuelve más oscura porque hay más ADN. ¿Ya? Mitosis, ya les dije que sí, que hay un aumento, ¿no?, en el tumor maligno de todas maneras, pero depende del tumor. Y el tumor maligno puede haber. Sin embargo, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, tenemos la mitosis, ¿no?, que están, es la división celular normal, que están así pegaditos y se separan, y ahí se separa la célula. Pero en lo que es tumor maligno, vamos a ver que como hay tanto ADN, tanta separación, pueden salir incluso varias células de una sola célula. ¿Ya? Y entonces van a ver mitosis típicas con diferentes formas, estrellas, flores, cruz, o sea, de todo. ¿Ya? Células gigantes pueden haber en los dos. Sin embargo, en el tumor maligno vamos a ver atipia nuclear, o sea, que quiere decir pleomorfismo nuclear, hipercromasia. Anomalías cromosomales, sí, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Hay más cromosomas dentro de los núcleos de los tumores malignos. ¿Ya? Y la función generalmente del tumor maligno está conservada, pero el tumor maligno, 1, puede estar conservada, 2, puede estar totalmente nula porque esas células pierden su función al tener esa tremenda alteración. Otras puede estar aumentada más de lo normal. Entonces acá vamos a ver lo que es pleomorfismo, que les decía, que es una variación del tamaño y la forma, sobre todo la forma de las células y los núcleos, ¿no? Entonces acá vemos, pues obviamente todos los núcleos están de diferentes formas, las células también. Lo que pasa es que es toda la célula, pero nosotros lo que vamos a ver más son los núcleos, porque tienen mayor coloración, entonces los plasmas casi se pierden, porque es más claro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un núcleo más pequeño, ¿no?, y tenemos núcleos más grandes, y otros más grandes, entonces se va a perder eso. Y acá, como les decía, la polaridad basal generalmente debería estar acá en los núcleos, pero acá sí los vemos en todas las posiciones. Lo que es, bueno, la relación núcleo-citoplasma, acá también se va a ver alteración. Para el siguiente año voy a poner cómo se debería ver. Y vamos a ver que la relación se va a desproporcionar, ¿no?, de 1.4 a 1.6, o de 1 a 4 a 1 a 6. Y hay hipercromasia, ¿no?, que acá se ve, por ejemplo, bastante aumento de la coloración de los núcleos, ya por la cromatina, que está agrupada precisamente porque hay un aumento de cromosomas. Y los nucleolos, que son los puntitos que vemos dentro de los núcleos, entonces acá están normalmente grandes. Ya. En las mitosis que les decía, son atípicas. Por ejemplo, acá vemos uno como triángulo,
esta es totalmente atípica. Acá hay otro como si fuera una abeja, ¿no? Acá es totalmente aberrante, no tiene ni siquiera una forma que lo pueda describir. Pero esta mitosis, como que acá si hubiera habido un fuego artificial y hubiera explotado, ¿no? Estas son mitosis atípicas, ¿ya? Y obviamente, solamente en menos de un campo, ya hay 3 mitosis. Entonces, es bastante aumento, ¿no? De acá ya es aumento de lo que es la tasa de proliferación, aumento de la tasa de mitosis. Y acá está lo de la polaridad que les decía. Entonces, la polaridad, acá los núcleos pequeños, se notan, miren ese núcleo grandote y ese núcleo pequeño, y esta es la membrana basal, y acá está la célula, todo su núcleo está pegado a la membrana basal, ¿no? Acá, por ejemplo, se pierde esa polaridad que es la membrana basal y todos los núcleos están por todos lados, o sea, son núcleos grandes, ¿no? Que se les dice en forma de habano, esos habanos que fumaban antes, que eran puros, ¿no? Son así grandes. Tenemos los núcleos prominentes, ¿no? Acá también, ¿no? Vemos esos núcleos que están totalmente pleomórficos y, como les dije, hay un crecimiento de forma desordenada, ¿no? Como les dije, las células normales, su cuerpo, todo tiene un orden, todo tiene su lugar, todo está bien estructurado. Cuando viene una neoplasia, viene ese desorden, ¿no? Viene todo necrosis es una característica de cáncer, sí, de un tumor, generalmente de neoplasia maligna, ¿ya? Generalmente en neoplasias benignas no hay necrosis, ¿ya? En cambio, necrosis es una característica de tumor maligno. Y necrosis en el sistema nervioso central, en el cerebro, esto es un glioblastoma multiforme, 4, que es agresivo, totalmente agresivo. Entonces acá la necrosis generalmente se produce por falta de hidratación, ¿no? Ya, y ese es un resumen bien bonito de la diferencia entre lo normal y lo que vamos a encontrar en una neoplasia maligna. Entonces, primero lo que es la polaridad basal, ¿no? Que les dije que en lo que es el tumor maligno se va a perder. El pleomorfismo, ¿no? Que es la alteración de la forma, ¿no? Las diferentes formas. La alteración del nucleocitoplasma, lo que normalmente es amplio citoplasma, núcleo pequeño, ¿no? En cambio acá, el citoplasma o se mantiene o se reduce y el núcleo crece. Anisonucleosis, que hay diferentes tamaños de los núcleos, generalmente en lo benigno o en lo normal, todos los núcleos tienen el mismo tamaño. Hay nucleoprominentes, hay figuras mitóticas atípicas, que es lo que les estaba diciendo, porque de acá se valen varias células, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué están esas figuras mitóticas así normales o porque hay hipercromasia, ¿no? Porque hay demasiado cromosomas, ¿no? Aneuploidía del ADN. ¿Ya? Entonces, eso es importante también. De ahí puede haber incremento de música dependiendo del tumor y puede haber células gigantes también. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un poquito más, o es prácticamente lo mismo de lo que les estaba poniendo, pero es en inglés. Ya les hice la traducción en el otro. Entonces, acá vamos a ver un poquito, ya con gráficos, la diferencia de lo benigno y lo maligno. Entonces, la parte de benigno es un eiomioma, ¿ya? Entonces, esto es un eiomioma y esto es un eiomiosarcoma. ¿Ya? Entonces, acá, todo tiene un orden, ¿no? Vemos que el tumor, a pesar de que es un tumor benigno, igual tiene un orden, crece como si fuera un río, como si tuviera una corriente, ¿no? Incluso hace forma de remolino, tumor benigno, ¿ya? Entonces ven acá, está bien delimitado, ¿no? El tumor
ven, no está invadiendo nada, el control de todo el tejido como que se escucha un poquito, ¿no? Y acá permanecen localizados, crecen como masas cohesionadas expandibles, no infiltran, no hacen metástasis, tienen una cápsula, es móvil, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un mioma o nos traen un útero, ya te han sacado a la paciente por mioma, tú no cortas el útero a la mitad, así como está ahí en el gráfico, lo cortas y el mioma tú lo sacas así con la mano, te sale la bolita. Si lo saco, está la bolita. Entonces es fácil de sacar, o sea, no es como que está pegado, no. Uno lo saca y está lo tienes en la mano, entonces sale. Entonces no está fijo, no está fijo a plano profundo, ¿no? Entonces puede estirpar fácilmente, depende del tamaño. Y obviamente va a haber algunas excepciones como los hemangiomas, porque estos sí infiltran, ¿no? Los hemangiomas son vasos sanguíneos que se llegan a infiltrar, ¿no? Y esos sí pueden ser irresecables, pero se pueden hacer colapsar, ¿no? Los vasos para que no tengan hemorragia. Y en lo que es maligno, sí vemos, por ejemplo, acá que va a haber necrosis, va a haber hemorragia, y miren, este era así bonito, ¿no? Como un río, incluso puede ser remolino y acá se está totalmente desordenado. Obviamente va a ser más grande, va a invadir planos profundos, o sea, este de acá no es como que hay otro que salía, ¿no? Este sí está bien metido, no lo puedes quitar, no sabes hasta dónde va, ¿no? Incluso el tejido puede ser muy friable, eso tú lo tocas y se deshace. Tocas el tumor y se te queda acá todo, pero sí, como si fuera una mazamorra. Y no tiene límites anatómicos, ¿ya? Y es difícil una resección quirúrgica completa, a menos que saques todo el órgano, y a veces tienes que acercar tejido adyacente normal, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando son tumores de cervix tienes que sacar hasta pedazo de vejiga, ¿no? Para poder sacarlo. Y aún así puede haber metástasis o puede haber infiltración a planos adyacentes, ¿no? Porque, por ejemplo, acá viene un ligamento, ¿no? O por acá viene justamente toda la red vascular del útero. Entonces, ven por acá. Y eso fácilmente, si es de cervix, puede pasar, ¿no? Y ya diseminó. Entonces, los tumores malignos sí son más complicados de manejar. Y la metástasis, como les estaba mencionando, es que pasa, ¿no? El tumor a otro lado, ¿no? A otra parte, a distancia, ¿no? Entonces, esos tumores pueden penetrar, porque acá tenemos el endotelio, ¿no? Las células endoteliales, esos tumores, y depende del tamaño de las células muy chiquitas, o hay algunos mecanismos que hacen de que se rompan las uniones vasculares, ¿no? De las células intracelulares y celulares. Entonces tenemos que pueden infiltrar los vasos sanguíneos, los linfáticos y también a través de cavidades corporales, ¿ya? Hay algunos, como les mencioné, que pueden ser muy raros que eran metástasis a distancia, ¿no? Y por ejemplo, si es en colon, generalmente se va a hígado, también puede ir a pulmón, en mama se van los ganglios linfáticos, pero también van a el hueso. No sé si han escuchado la noticia ahora de Natalia Salas. ¿Saben quién es Natalia Salas? Es una actriz que la operaron de cáncer de mama hace unos 3 años y ahora le han detectado que tiene metástasis a hueso, ¿no? Entonces es bien difícil pues, manejar lo que es cáncer, ¿no? Te pueden sacar, es un poquito, tú ya hasta acá, pero al final tienes que hacer seguimiento, porque las células malignas pueden estar escondidas y tú no sabes si están malignas, ¿no? Y cuando ya empiezan a crecer, ahí uno se da cuenta. Entonces
Entonces no es tan así fácil. Entonces, bueno, obviamente, como les había mencionado, los leucemias, linfomas ya están en la sangre, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, o en general, ¿no? Los diagnósticos a veces de cáncer ya se hacen ni siquiera de tumor primario, ¿no? Sino porque ya apareció una metástasis. Por ejemplo, los carcinomas de células claras renales dan metástasis súper rápido, a pesar de que es un tumor no tan agresivo como uno pensaría, porque las células son bonitas, entre comillas, pero dan metástasis, por ejemplo, de tejido cerebral cutáneo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era residente, a un paciente le habían sacado un lipoma en el brazo, y a la hora que hicimos la lectura, era un tumor de células, era un cáncer, ¿no? de la riñón, que ya había dado metástasis. Entonces, otro que tenía un pequeño tumor en el hígado, igual. Entonces, a veces, de ahí fue que recién hicieron el diagnóstico de cáncer de riñón, porque encontraron un lipoma que obviamente uno reconoce células, ¿no? Entonces es un carcinoma de células claras de riñón. Y verdad, pues le dijimos eso a su médico y le mandaron a hacer una tomografía y después el tumor. Entonces sí pasa, ¿no? Que encontramos recién, hacemos el diagnóstico de cáncer cuando encontramos una metástasis. Otra cosa también, por ejemplo, que un paciente se cae, se rompe el hueso, pero se cae una caída así, o sea, me tropecé, me caí y se me rompe el hueso. Van y te hacen la placa, metástasis. Entonces es bien así frecuente, un 30%, que te encuentren el cáncer porque ya estás con metástasis. Obviamente la metástasis ya es difícil para hacer un tratamiento, ¿no? O sea, ya te quita la posibilidad, por ejemplo, de que vayas a hacer la operación de tumor, de darle que hacer quimio primero, ¿no? Y ya te aumenta mucho el pronóstico, o sea, ya te baja bastante el pronóstico, ¿no? El buen pronóstico. Entonces acá vemos pues cómo viene un tumor, invade acá el vaso sanguíneo, ¿no? Y lleva a otro nicho. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Como les había dicho, los tumores no crecen en cualquier sitio, tienen su nidito, ¿no? Entonces, donde encuentran el nidito, ahí se quedan. Entonces, como le dije, en mama le gusta hueso, o sea, va el hueso. Próstata también le gusta hueso, y se va hueso. Entonces, ahí lo encuentran, no es como que hay en cualquier sitio, ¿no? Sino ahí le gusta. ¿Por qué? Porque ahí debe haber algo que le gusta, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Hay que evaluar. Entonces, yo les había dicho que siempre hay que determinar bien el tipo de tumor para ver el pronóstico, ¿no? Si es un sarcoma, un carcinoma, tiene mucho que ver con las vías de diseminación. Ya ahorita vamos a ver, como les decía, nosotros tenemos diseminación linfática, hematógena y una siembra directa a cavidades de superficies corporales, y eso lo vamos a explicar ahorita. Y otra así extra, que es muy raro, ¿ya? Y que es una diseminación neutrógena, ¿ya? Que están sacando una biopsia o algo y al final terminan contaminando. Eso, por ejemplo, pasa en melanomas, por ejemplo. En melanomas, cuando uno quiere sacar el tumor, si es que no tiene cuidado, esas cosas explotan y te invaden todo el resto. Entonces, si es que tener bastante cuidado. O bueno,
de historia así, un poco, a ver qué era, porque no me pasa. Entonces tenemos una historia macabra de la historia, de todo lo que es la historia de la medicina y las cosas que no se deben de hacer como médicos experimentales, ya. Bueno, hay varios casos de malas prácticas éticas, ¿ya? Pero hay una que es bien compleja, ¿ya? Que había un doctor, ¿ya? Que tomaba células tumorales, porque eran de melanoma, ¿no? Le sacaba a pacientes, ¿no? Células tumorales y las colocaba o las inyectaba, ¿no? En pacientes psiquiátricos para ver si es que se podía pasar así el cáncer. Esas cosas no se hacen jamás, ¿no? Pero sí se puede hacer, o sea, sí, yo que sí que es cierto, ¿no? Entonces, sí pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo? Porque la designación ya protege. Entonces, una de las formas que les estaba mencionando es la siembra de cavidades en superficies corporales. Por ejemplo, eso lo del iatrogénico, el melanoma, había pasado. Pero es muy raro y se pierde mucho el espacio. Pero de los tumores que crecen sin manipulación ni nada, tenemos dos tipos que son los más comunes que pase eso, que es el carcinoma de ovario seroso, el cistoadenocarcinoma seroso, y estos de acá crecen en la superficie del ovario y se desprenden. Entonces esos tumores son bien agresivos y invaden todo lo que es la cavidad peritoneal. Y hay otro carcinoma apendicular, sobre todo del moco, que pasa lo mismo. O sea, en el apéndice invaden toda la cavidad. ¿Ya? Esto sobre todo en la parte de peritoneo. Claro que también puede haber otros tumores, por ejemplo, mesotelioma, ¿no? Pero estos dos son los más frecuentes que producen eso. ¿Ya? Tenemos la diseminación linfática y acá sí es importante que sepan que los sarcomas no hacen infiltración linfática. ¿Ya? Entonces por eso les decía que hay que definir, ¿no? Menos que definan si un sarcoma o un carcinoma, porque los sarcomas no tienen diseminación linfática, solamente tienen diseminación linfática. Entonces, los carcinomas se van por agallas, por todos lados, ¿no? Las neoplasias no contienen, acá, ya, todos estos tumores van a llevar a su vía natural de drenaje linfático, ¿no? Por ejemplo, mama, va axila, va cuello, ¿no? Los melanomas sacrales, por ejemplo, de piel, van a poplillos o ilíacos, el estómago, todos están ahí. Entonces, siempre se va a sus vías de drenaje linfático natural. Entonces, es lo que es, como nos damos cuenta, porque obviamente sacamos el ganglio y ahí vemos glándulas, o por ejemplo, si es melanoma, a veces más cabello y eso. Entonces, vamos a ver eso, eso es la parte normal del ganglio, ¿no? Y acá vemos glándulas. Ya está designado. Sí. En mama, ¿no? Se va a lo que es axila, también puede llegar hasta el cuello, ¿no? Y tenemos también lo que es el citrinela, que en pulmón también va a lo que es los ganglios bronquiales y mediaciones. Y lo que es el ganglio centinela, vamos a ver que es el primer ganglio del territorio linfático que va a invadir, ¿no? El tumor.
Entonces acá dentro del tumor le insertan, cuando le están operando al paciente, buscan el ganglio y le inyectan, en el tumor, inyectan una sustancia. Y esto va al ganglio. Entonces ese ganglio que pinta, lo sacan, ¿ya? Lo sacan. Y este ganglio le llevan a patología para ver si es que está comprometido o no. ¿Y para qué quieren saber eso? ¿Quién sabe para qué le hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Ah? ¿Para qué? No escuchan. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero es que es importante que sepa. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Ah? Claro, o sea, ¿para qué es? Para que vean si está comprometiendo el ganglio, pero ¿para qué? ¿Por qué no de frente le sacan toda la... ¿Por qué no de frente le sacan... si saben que va a ser metástasis, ¿por qué de frente no le sacan todo lo de una vez? ¿Por qué? Adivinen por qué, o piensen. ¿Cómo? Piensan, ¿por qué creen que prefieren hacer eso que sacarle todo lo más? No, el tipo de caso por eso no digo. ¿Por qué creen? A ver, ¿quién piensa? ¿Quién piensa? ¿Por qué es importante hacer ganglios centinela? Los médicos, ¿sabes? Los futuros médicos no son administradores, no son electricistas, ¿no? Son médicos, tienen que tener criterio clínico mínimo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un ganglio centinela? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Me tienen que decir, ¿ah? No lo puedo detrás de no me dicen alguien. ¿Por qué es importante hacer un ganglio centinela y no sacar de frente todos los ganglios de la axila? No tanto, pero por ahí algo por ahí. Claro, ese es el primer ganglio, y luego los demás, pero ¿por qué no sacaría de frente todos los ganglios si saben que van a estar metástasis? Criterio clínico, ¿eh? A ver, ¿quién tiene criterio clínico? A ver, por acá, ¿veía alguien? A ver, Chris. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué crees que es importante hacer el ganglio centinela y no sacar toda la... de frente, sacar todas las ganglios de la axila? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién puede? No, no. Sí, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué es importante solamente? ¿Por qué no sacaría? Pero ¿cuál es la consecuencia de sacar todos los ganglios de la axila? ¿Quién sabe cuál es la consecuencia de sacar todos los ganglios de la axila? Linfedema, ¿no? Un linfedema tremendo, casi te incapacita el brazo, ¿ya? Criterio clínico. Tienes que ver qué es lo mejor para la paciente, pero sin motivar a la paciente, sin dejarla incapacitada. Imagina que es diestra y tiene tumor en el derecho, ese brazo casi
se le va a hinchar todo el tiempo, tiene que estar haciendo fisioterapia, no puede mover, le duele. Entonces, por eso tienen que sacar el centinela. Y los que están con el celular ahí, no van a estar escuchando, espero que nunca le diga un paciente que tengan que tratar ya con ese tipo de patologías, porque no lo van a saber tratar. Y tenemos la diseminación hematógena, que como les dije es el preferido de los sarcomas, pero también obviamente los carcinomas van a poder. Obviamente, si entraron en el linfático, los carcinomas obviamente van a poder entrar en lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, acá sí entran en las ménulas, obviamente en venas, porque en arterias no van a entrar, porque las arterias son más gruesas. Entonces entran en las ménulas y vamos a ver, incluso dentro del mismo tejido, dentro del mismo tumor, podemos ver dentro de los vasos, ahí los tumores, ¿no? Como para realizar las tumorales, vamos a ver. Ahora, dependiendo mucho de lo que es el tumor, generalmente colon, por ejemplo, va al hígado y al pulmón, ¿no? Porque va dentro de todo lo que es el recorrido, ¿no? Y en lo que es esta viaje tenemos el TNM, que es en todos los tumores, pero tenemos diferentes clasificaciones, sobre todo en lo que es la N, ya, porque obviamente cada uno tiene su localización diferente, ¿no? Y bueno, metástasis se ponen todos, ¿no? Si hay metástasis o no hay metástasis. Si hay metástasis a distancias, M1 se acabó, no hay más. Y por ejemplo, el T4, bueno, vamos a ver en mama o en todo lo que es el aparato digestivo, vamos a ver con el T4 que ya está invadiendo otro órgano, o en mama invade atrás, el músculo o piel. ¿Ya? Esto ayuda bastante, esta clasificación, esta viaje ayuda bastante para ver qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en mama, que es lo más frecuente que vemos, si es un T1, eso va a cirugía. Pero si es un T3, no. Entonces, vamos a ver eso, por ejemplo, y nos va a determinar en los siguientes pasos, ¿ya? Esto puede indicarnos un pronóstico, ya sea favorable o no, y nos va a ayudar a todo lo que es la planificación de la terapia, ¿no? Obviamente eso va de la mano de la histología, radiología, ¿no? Todo lo que es el examen físico del paciente o del paciente, dependiendo. Pero como les menciono, acá vamos a ir viendo el T4, no, el CD4 ya está invadiendo órganos, ¿no? El T4, no tejidos adhesivos, ¿ya? Y bueno, la prevención, esto sí ya es algo que, por favor, sí, todos se tienen que ir con esto, sabiendo, ¿no? Prevención es disminuir el cáncer a nivel nacional. Nosotros tenemos muy mala concientización de lo que es prevención de cáncer, muy mala, por eso tenemos que hacer otras campañas, y aún así la gente no va y es complicadísimo. Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos en cáncer de cervix, ya ni siquiera hacen ya Papa Nicolau, ¿no? Simplemente ven si tienen PVH, ¿no? Y con eso podemos ver, ya incluso es más fácil que antes. Antes sí, a todos los años se tenían que hacer Papa Nicolau, ahora solamente son cada 4 años el ver si tienen PVH o no, y de residencia. Entonces ahora se está haciendo más simple y más en la generación. No sé si ustedes son la generación que ya se empezaron a poner los vacunas de VIH, pero hay una generación que ya viene, que son todos los que le han puesto obligatorio la vacuna de VIH. Entonces, cuando esas personas, son mujeres ya y hombres también, porque ahora creo que también se le ponen los hombres,
ya crezcan, la incidencia de cáncer de sala va a disminuir gradualmente. Pero hasta ahora, para mujeres que no han tenido las vacunas, sí se les debe hacer estos exámenes. Cáncer de mama, como les dije, cáncer de mama está aumentando la incidencia en gente jóvenes, en gente como ustedes, en adultos jóvenes, 21 años, no estamos viendo cáncer de mama y agresivos, ¿no? Súper agresivos, son cáncer de mama que en mayores nosotros veíamos que los hormonas dependientes se les daban tratamientos, se les podía pasar, no se les diagnosticaba, bueno, ya porque ya eran mayores, ¿no? 60 años, ahora chiquillas, 21 años, así, o sea, y súper agresivos, que ya necesitan quimioterapias, son resistentes, son rápidamente progresivos, hacen pacientes rápido, entonces tienen que hacerse sus chequeos. Los jóvenes son para ecografía, ¿no? Pero no es como que cosa de adultos, cosa de mayores, cosa de gente de mayor, no, ya no. Con cáncer de colon, ¿no? Si es que tienen alguna alteración, por ejemplo, hay mucha gente que sufre estreñimiento crónico y piensan que es normal. ¿Ya? No es normal dejar de ir más de una semana, dejar de ir más de 2 días, o sea, interdiario, bueno, lo ideal es que hagan todos los días, incluso más de una vez al día. Eso es lo normal. Estreñimiento está mal, eso es algo malo, eso es algo que les puede llevar a cáncer de colon. Entonces tienen que hacerse ver que tienen estreñimiento, tienen que llevar su dieta, no es algo normal, ¿no? Cáncer de próstata también se está viendo, o más jóvenes, decían no, mayores de 50, ahora vemos gente de 40 y estamos empezando a ver incluso menos de 35 años. Entonces, esto no solamente ya es de gente mayor, ya es de gente que ya está pasando a ser gente mucho más joven. Y es por el estilo de vida que estamos llevando. Acuérdense que está todo ese tema de epigenética. Y ustedes están expuestos a más cosas todavía. Entonces, ustedes mismos se tienen que cuidar. Y ustedes mismos van a encontrar pacientes, cuando ustedes ya salgan, menores o de la edad de ustedes, o entre ustedes. Entre ustedes pueden ser sus mismos pacientes. Entonces, todo esto de acá tienen que tenerlo bien en su cabeza. Así como empezamos hoy día la clase, que les dije, espero que esta clase se les quede en la cabeza porque es importantísimo cómo estamos viendo que la incidencia de cáncer, de todos los tipos de cáncer, están aumentando en gente joven. Ya el cáncer no es de gente mayor, ya no es de gente vieja, como ustedes pueden pensar. Ya no. Entonces tienen que incentivar a ustedes mismos a empezar a hacer prevención de ustedes mismos, de ustedes, ¿ya? Y obviamente su familia, ¿ya? Y obviamente ya conocerán a los pacientes, ¿ya? Entonces espero, por favor, que hagan esto, más que el examen, ¿verdad? Porque sí, o sea, es importante el examen, es importante el curso, es importante esas cosas, pero esto de cáncer realmente va más allá de un simple curso, de una simple clase. Espero que se les quede eso, ¿ya?